Bueno, buenas tardes a todos. Un saludo muy especial. Nuevamente nos reúne este privilegio de compartir estas conversaciones sobre derecho de seguros. En esta oportunidad tenemos una invitada de lujo que el SILA no solamente la ha convertido en amiga, sino verdadera familia. Es Andrea Signorino. Andrea Signorino, me voy a atrever a hacer una muy breve presentación de su trayectoria, pero esto es insuficiente para expresar también no solamente el cariño, el agradecimiento y todos los sentimientos que nos unen a ella. Andrea, además de una gran impulsora del derecho de seguros en América Latina, ya hoy día a nivel mundial, es abogada, es traductora, consultora en su firma y especialmente autora de muchos libros en materia de seguros y reaseguros, muy inquieta intelectualmente, es conferencista y profesora de temas en pregrado y en posgrado, especialmente en temas de seguros. Actualmente es secretaria general de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros. No solamente es un honor y un gusto que ella nos represente allí, sino que se lo merece absolutamente. Y por supuesto es miembro activa de AIDA Uruguay, desde donde ha tenido un rol protagónico en que su país esté como en el mapa definitivamente del derecho de seguros a nivel nacional e internacional. Entonces, Andrea, primero que todo, darte la bienvenida y el agradecimiento muy especial por este tiempo y este espacio que tenemos para conversar. Bueno, al revés. Gracias a ti, Jonathan, por invitarme. Tú sabes que para mí la docencia es súper importante en todo este camino que tú has resumido brillantemente en la presentación, que te agradezco. Pero a mí me parece que uno tiene que dejar semillas, ¿verdad? También en el conocimiento, y eso es un poco el camino que yo he decidido recorrer, tanto con las conferencias como con los libros, que uno siempre es algo que uno deja para los demás, y con las clases. Así que te felicito por la iniciativa y bueno, estoy a las órdenes para lo que me quieras preguntar. Maravilloso, André. Bueno, entrando en materia, si te parece, comencemos con esta invitación. Más que una pregunta, es una invitación a que nos cuentes de manera muy breve, una muy breve mirada a la regulación en general del derecho de seguros en Uruguay, cuáles han sido esos hitos, qué ha pasado en el Uruguay con la regulación en materia de seguros. Así que te escuchamos, estamos aquí atentos. Bueno, hemos tenido un hito muy importante en el Uruguay con la legislación de seguros, con la sanción de la ley 19.678, que está vigente desde el 19 de noviembre de 2018 y que tú sabes que es la última ley vigente de seguros en Latinoamérica. Hay un proyecto de ley, ¿verdad?, en el Parlamento de Brasil, notoriamente, pero Uruguay es la última que está vigente, digamos así. Así que bueno, en ese sentido es un hito no solamente para Uruguay, sino también para Latinoamérica. Es una ley, bueno, que modifica y moderniza bueno, y deroga en gran parte las estipulaciones sobre el contrato de seguros que estaban en nuestro viejo y querido Código de Comercio, ¿verdad? Un código decimonónico de 1865, muy sabio, ¿verdad? Pero que bueno, que ya tenía que ser modernizado finalmente, porque tú sabes que la materia de seguros es una materia muy dinámica, los riesgos evolucionan, y por ejemplo nuestro codificador no hablaba de los seguros de responsabilidad civil, porque eran ajenos a la época del codificador, tampoco hablaba ni se explayaba sobre el agravamiento del riesgo, algo que nuestra moderna ley trae con bastante detalle, bueno, y así otros tantos temas como ser que nuestro Código de Comercio estaba regido nada menos que por el principio de autonomía de la voluntad, es decir, que por la vía de los hechos las pólizas iban modernizando ese Código de Comercio y por eso es que no teníamos grandes litigios ni muy alta litigiosidad en el Uruguay en relación a los seguros, porque estaban las pólizas, digamos, traían esos nuevos riesgos y las soluciones que la doctrina y la jurisprudencia más moderna establecían. Porque, bueno, como te digo, se podía pactar en contrario a lo que establecía el Código de Comercio, porque estaba regido de acuerdo a lo que establecía la doctrina en materia de seguros, ¿verdad? No en todas las materias, pero notoriamente en materia de seguros, por el principio de autonomía de la voluntad. Nuestra ley de seguros nueva
digamos, no ya no tan reciente, pero para nosotros sí reciente, porque es un hito, como te digo, bueno, no tenemos una ley de seguros desde la desmonopolización del mercado de seguros, que es finales del año 93. Esta nueva ley, llamémosle nueva, se rige por el orden público. ¿no? Es una ley de orden público, por lo tanto es más que imperativa, digamos así, ¿verdad? Un orden público de protección, además, ¿verdad? Ya no un orden público económico, sino un orden público de protección. Por lo tanto, no se va a poder pactar en contrario a lo que establece la ley, salvo que la propia ley lo establezca en algunos artículos, o siempre que se pacte algo más beneficioso para el asegurado. ¿no? Yo te explico que en este sentido es un cambio muy importante. Tú te das cuenta que si algo no está pactado en la póliza o está pactado de una manera diferente a la ley, lo que va a regir es la ley, no importa lo que diga la póliza, ¿verdad? Porque estamos en un contexto de orden público. Y además, pactar más benéficamente para el asegurado, si bien parece así en la letra fácil, no es algo sencillo. Nunca es algo sencillo establecer cuándo algo es más beneficioso para el asegurado, siendo que la ley establece otra solución. Te pongo un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo una prescripción para seguros generales de 2 años, seguro de vida 5 años, según la nueva ley. Yo tenía en el Código de Comercio 1 año. Suponte que yo soy el asegurador y estoy redactando la póliza y decido colocar una disposición, ¿verdad? Un artículo que establezca una prescripción de 3 años en vez de 2 para los seguros generales. Tú dirás, a primera vista parece una cláusula más beneficiosa para el asegurado, ¿verdad? Por lo tanto, podría pactarlo porque el artículo 1 de mi ley me permite pactar cláusulas más beneficiosas para el asegurado. Pues yo te diría que no, porque también ese beneficio del plazo mayor, ¿verdad? ¿Beneficia a quién? Al asegurador, porque si el asegurador también tendría 3 años en vez de 2 para eventualmente hacer reclamos contra el asegurado, por ejemplo, porque descubrió un fraude, por ejemplo, porque no se le pagaron los premios o las primas. Mi ley habla de premios, me tengo que empezar a acostumbrar a hablar de premios en vez de primas. Así que bueno, no, porque la ley establece que el pacto tiene que ser de cláusulas más beneficiosas para el asegurado, no para ambas partes. Entonces, si yo amplío el plazo de prescripción para ambas partes, estoy beneficiando también al asegurador, y eso no lo podría pactar. Y como eso, muchos ejemplos, ¿verdad? Que no quiero alargarme en esto, pero para que veas que no es tan sencillo, que no va a ser tan sencillo apartarse de lo que la ley establece. A pesar de que yo digo que igualmente la ley en muchos artículos permite, y lo dice así, salvo pacto en contrario, o sea, permite el pacto en contrario. ¿Cuándo podremos pactar en contrario? En un contrato de adhesión, como es clásicamente el seguro, ¿verdad? Y generalmente el contrato de seguros, dejando de lado los seguros de grandes riesgos, ¿verdad? Que son seguros muy específicos, donde el tomador negocia prácticamente en pie de igualdad con la aseguradora, pero que no están definidos en mi ley como grandes riesgos, con lo cual todos los seguros para mí entran dentro de la ley de seguros. No tenemos una excepción para los grandes riesgos como existe en España, como existe en Chile, ¿verdad? Así que bueno, todo se va a regir por lo... Entonces, ¿quién pacta con el asegurador? En realidad, nadie pacta con el asegurador. Yo no me veo, ¿verdad?, pactando con mi asegurador de mi vehículo una cláusula, no, mira, yo quiero que me cubras esto que está excluido. Uno casi nunca negocia en los seguros más bien masivos, llamémosle así, ¿verdad?, o enlatados o estándar, que son de adhesión, ¿verdad?, de los seguros que tenemos habitualmente. Entonces, ese salvo pacto en contrario se va a traducir en una estipulación que va a establecer el propio asegurador dentro de la póliza, no va a haber un real pacto. Entonces, cada vez que, por más que la ley autorice, ¿verdad?, el pacto en contrario, el asegurador va a tener que tener mucho cuidado en lo que coloca en las pólizas, porque nunca va a poder violar, ¿qué? El mínimo garantizado por la propia ley. La ley le garantiza al consumidor, al asegurado, un mínimo de protección. Entonces, no va a poder ese ese asegurador determinar en su póliza estipulaciones que violen el mínimo garantizado por la ley, que es una ley de orden público. Entonces, me parece que esto es un cambio verdaderamente importante que introduce la ley de seguros, ¿verdad? Y que los aseguradores evidentemente van a tener que cambiar, y ya están por supuesto adaptando las pólizas a las nuevas disposiciones, pero sobre todo van a tener que tener muy presente que todo lo que se estipula en la póliza, diferente a la ley,
y por más que la ley lo autorice a pactarlo, porque así lo establece a texto expreso en el artículo correspondiente, ¿verdad? No en todos, obviamente, aunque a mi criterio en muchos artículos permite el pacto contrario, yo siempre le digo a mis alumnos que la ley terminó siendo como una especie de queso gruyère. No sé si a ustedes les gusta el queso, a mí me encanta, pero bueno, podría ser un queso gruyère, podría ser un queso Colonia, no importa, lo importante es que tenga agujeritos, ¿verdad? Que tenga agujeritos. Entonces, ¿qué sucede? La ley es de orden público, pero tiene tantas disposiciones en las que permite el pacto en contrario que al final termina, por esos agujeritos, filtrándose la autonomía de la voluntad, ¿verdad? Filtrándose la autonomía de la voluntad que, como les digo, no prima dentro de la ley, pero que evidentemente tiene varias disposiciones que permiten este pacto en contrario, y por lo cual podríamos decir que tenemos cierta libertad en algunos artículos para pactar diferente a lo que dice la ley. Ahora bien, por eso es que vuelvo a reiterar, yo entiendo que como se trata de una ley de orden público, por más que se le dé libertad de pacto en algunos y en varios artículos, por lo que acabo de decir, nunca se va a poder violar el mínimo garantizado en favor del asegurado que establece la ley. ¿Qué quiero decir? Que siempre que se pacte en contrario, ¿verdad? Porque la ley, aunque la ley lo autorice, porque la ley lo autorice, siempre deberá pactarse más benéficamente que lo que establece la ley. ¿Se entiende? O Excelente. sea, a pesar de que la norma me establezca un salvo pacto en contrario, voy a tener que pactar algo mejor, nunca peor que lo que me trae la propia ley. Y aparte voy a poder pactar cláusulas que no estén en la ley, siempre que sean más beneficiosas, o que estén en la ley, que siempre que sean más beneficiosas para el asegurado. Son como dos tipos de elementos, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta. Cuando la ley permite el pacto en contrario, con lo cual igualmente no voy a poder pactar algo menos benéfico, y aparte podría tener una cláusula que yo considere más beneficiosa para el asegurado, pero que también voy a tener que tener en cuenta esto que yo te decía, que es muy difícil determinar cuando algo es más beneficioso para el asegurado, o sea, o por lo menos no es que es muy difícil, hay que ser muy cauteloso en lo que uno establece para saber verdaderamente si es más benéfico o no para el asegurado. Bueno, me explayé un poco, pero digo, me parece que dentro de esta modernización que trae la ley, aparte de traer, por supuesto, previsto el seguro de responsabilidad civil, los seguros agrícolas, en los cuales prevé los seguros por índices y paramétricos, que es lo último, ¿verdad?, en el tema de seguros agrícolas, agravamientos del riesgo, bien explayado, cuando hay siniestro, seguro de personas con una cláusula de enfermedad preexistente bastante moderna, etcétera, etcétera. Creo que lo básico y el pilar que modifica claramente en nuestra legislación en materia de seguros es que ya no corre más la autonomía de la voluntad, sino que ahora estamos en un contexto de orden público, ¿verdad? ¿Por qué orden público? Nunca olvidemos que hay un interés general tutelado, por lo menos esa es mi posición con respecto al orden público, sabemos que hay varias posiciones, hay un interés general tutelado en materia de seguros, del contrato de seguros, que es el interés de la mutualidad de asegurados, ¿verdad? Todos ustedes saben que las bases técnicas del seguro determinan que el seguro sea un tema de muchos, ¿verdad? Donde existe una distribución de riesgos, una distribución de premios y una conformación de un fondo mutuo, digamos así, por el cual que todos compartimos y por eso todos somos socios en materia de seguros, y evidentemente un problema en una aseguradora puede afectar todo el sistema asegurador en virtud de esa sociedad, digamos, y solidaridad de los riesgos que tenemos, no solamente en nuestra compañía aseguradora, sino en todo el sistema asegurador nacional. Entonces, eso es lo que vela el orden público de las leyes de seguros, otros también imperatividad, que consagran la imperatividad, y también es lo que justifica que el Contralor estatal, ¿verdad? No todas las actividades son controladas por el Estado. El seguro lo es porque existe ese interés general tutelado, que es el interés de la mutualidad de asegurados, que conforman no solo una aseguradora, sino todo el sistema asegurador nacional y hasta internacional, te diría, porque como es el caso de Uruguay, casi todas nuestras compañías de seguros son multinacionales, ¿verdad? Por lo tanto, afecta que algo le suceda a esa compañía en Uruguay, le va a afectar seguramente a nivel internacional también. Esto es, como le digo yo también a mis alumnos, como tirar un guijarro al río, ¿verdad? Empieza a hacer círculos concéntricos, ¿verdad? Y tiene un efecto dominó también, que va, un problema en una aseguradora es problema además para la economía, ¿no? Ustedes saben que por algo se salvó en Estados Unidos en la crisis del 2008 a AIG y no a Lehman Brothers, como digo yo, ¿no? Pues definitivamente conectando mucho con esto que nos expones, relacionado con el orden público, la relevancia que ha tomado en la legislación,
quisiera elevarte esta siguiente pregunta relacionada con los requisitos, las exigencias para el ejercicio de la actividad aseguradora. Y ya hemos hablado pues desde todo este tema de la solvencia y desde las exigencias propiamente de la mutualidad y todos estos asuntos, pero particularmente en el Uruguay, ¿quiénes pueden ejercer la actividad aseguradora y si existe de alguna manera una aproximación en la legislación respecto a ese rol del supervisor, del Estado como supervisor, para la autorización de quienes puedan participar en este mercado? Sí, nuestro sistema, digamos así, del asegurador, está regido por la llamada reserva de mercado. O sea, nosotros tenemos reserva de mercado. ¿Qué quiere decir? Que para poder cubrir riesgos que puedan acaecer, dice así la legislación, en el territorio nacional, tienen que ser seguros brindados por empresas instaladas en el país, o sea, también principio de territorialidad, ¿verdad? Tienen que estar físicamente instaladas en el país, no sirve el sistema de sucursales, como por ejemplo existen en Costa Rica, en otras latitudes, ¿verdad? Con ciertas condiciones, pero existen. Como sociedades anónimas uruguayas, ¿tá? Como sociedades anónimas uruguayas, por eso nosotros tenemos, no sé, te pongo un ejemplo, Sura Uruguay S.A., Mafre Uruguay S.A., ¿verdad? Pues son sociedades anónimas nacionales con acciones nominativas, por supuesto con giro exclusivo asegurador, autorizadas por el Poder Ejecutivo, que las puede autorizar por razones de legalidad o conveniencia, o sea que podría llegar a decir, yo llenar todos los requisitos, que son bastantes, para poder lograr la autorización, y el Poder Ejecutivo decirme, no, mira, hay demasiadas compañías aseguradoras, por razones de mérito o conveniencia, te digo, no te puedes instalar. O sea, no ha sucedido, ¿verdad? Tenemos 14 compañías aseguradoras en el Uruguay y tenemos una empresa privada, pública, que es el Banco de Seguro del Estado, que era la única que monopolizaba todos los ramos de seguros hasta la ley 16426 de finales del año 1993, donde se monopoliza el mercado y vienen todas estas compañías que te digo, extranjeras, y ser habilitadas por la Superintendencia de Servicios Financieros. Antes era la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, se unifica cuando hay un cambio en la Carta Orgánica del Banco Central, todas las superintendencias en una superintendencia única, que es la Superintendencia de Servicios Financieros, ¿verdad? Que reúne, bueno, toda la actividad financiera, seguro, mercado de valores, administradora de fondos de ahorro previsional. Así que, obviamente, para poder llegar a todo esto es un proceso. Obviamente primero la aseguradora tiene que presentarse, la presentación la hace ante el directorio del Banco Central, ante el Banco Central, primeramente hasta la superintendencia lo eleva al directorio del Banco Central, con una cantidad de requisitos que tienen que presentar, que fueron increyendo, ¿verdad? Cada vez más. Como digo yo, ahora ya piden prácticamente que la huella dactilar de los que van a ser gerentes y personal superior. Bueno, que está bien, ¿viste? Además exigen que, por ejemplo, el CEO sea alguien reconocido en materia de seguros, no puede ser una persona que sea muy capacitada pero que venga de otro rubro, eso es bastante reciente, y todo el personal superior también, y bueno, bueno, toda la documentación que hay que presentar, los planes técnicos de los seguros que se van a tener que presentar. Nosotros tenemos un sistema de puesta en conocimiento de la superintendencia de los seguros, de los planes de seguros, no una autorización previa, ¿verdad? Pero en los hechos se hacen observaciones de la superintendencia y hay que evidentemente subsanarlos porque uno no va a salir al mercado con un tipo de seguros que después son observados y uno tendría que hacer un costo administrativo de volver a entregar pólizas a todos, ¿verdad? Porque hay que subsanar las observaciones y después volver a darle a todos los que sean asegurados las nuevas condiciones. Entonces, evidentemente siempre se espera un plazo razonable cuando se hace una presentación de un nuevo producto a la superintendencia para ver si recaen observaciones y bueno, después subsanarlas y después recién salir al mercado. Pero teóricamente ya presentando ante la superintendencia los planes uno podría salir al otro día con el producto a la venta. Bueno, me fui un poco, pero te quiero decir, hay obviamente con ese requisito inicial hay que poner un 20% del capital básico para capital mínimo para poder operar, recién para pedir permiso, ¿no? Después eso se eleva al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo decide, como te decía, por situaciones de conveniencia o de mérito, y ahí sí uno tiene que integrar el resto del capital, y la superintendencia hace una habilitación del tipo operativo, o sea, dónde va a operar, dónde va a estar la sede, ¿verdad? Hace todo un estudio de ese tipo, cuál es el plan comercial y demás. Después de eso ya tenemos la habilitación.
Esto a la última compañía que se instaló en Uruguay le llevó 2 años. Para que ustedes sepan. O sea, no es un trámite sencillo, es un trámite muy minucioso y bastante difícil. Y eso que era una empresa monorrámica, ¿verdad? Que iba a empezar con una operación pequeña, pero bueno, para que vean las complejidades. André, o sea y que, en bueno, es cuanto a así. mediadores, intermediarios, ajustadores, Bueno, ¿qué eso regulación se ha está adoptado en los buena tu otros pregunta. actores? Claro, porque nosotros tenemos muy bien nuestra ley de seguros, pero no tenemos una ley de intermediación de seguros. Y esto es algo que no puede ser, ¿verdad? Porque además la ley en su artículo 31 refiere a que si hay un intermediario, que a mí no me gusta la palabra intermediario, ¿verdad? Porque el intermediario propiamente es el corredor de seguro, ¿verdad? El que media entre las partes, el que acerca a las partes. Y en nuestro país también tenemos los agentes de seguros, que son mandatarios de las compañías aseguradoras. O sea, son mandatarios, a veces representantes, a veces no, porque sabes que la doctrina alemana ha separado el mandato de la representación, con lo cual podemos tener perfectamente un representante que no es mandatario. En Uruguay casi todos son mandatarios representantes. Son parte de la compañía, digamos, es como una mano extendida de la compañía. Pero también, ¿verdad? Interviene en la comercialización, ¿verdad? En la etapa precontractual. Entonces, ¿qué me dice la ley de seguros? Que si hay un intermediario, comillas, ¿verdad? Porque entiendo que es tanto corredor como agente, que interviene en la operación de la comercialización del seguro, tiene que figurar en la póliza. Y entonces acá menciona la palabra intermediario. Y yo no tengo una ley que lo regule. Entonces, ¿quién es el intermediario? Si yo no tengo una ley. Este es un problema que yo entiendo que hoy está más que vigente, siempre estuvo vigente porque es un minus que tenemos, evidentemente un debe en la materia aseguradora en nuestro país no tener una ley de intermediación. Yo tengo un anteproyecto redactado, lo tengo incluso consensuado con las cámaras de intermediarios, corredores, agentes, pero bueno, ahí andan dando vueltas y están también formando ellos una federación de corredores y agentes, pero bueno, siempre todo sin la ley. Entonces me parece importante que esto estuviera enmarcado, toda esta actividad, por la importancia que tiene la actividad del corredor, evidentemente, y de la gente, porque de su asesoramiento depende muchas veces si la persona va a quedar bien cubierta o no, nada menos. Entonces tenemos que exigirle capacitación, le tenemos que exigir una matrícula, le tenemos que exigir un seguro de responsabilidad civil obligatorio, le tenemos que exigir puestas al día, no solamente una capacitación inicial, sino durante toda la vigencia de su actividad. Entonces, todo eso tiene que estar enmarcado en una ley y es un poco lo que se está debiendo, digamos, ese debe que tenemos en nuestra legislación. El resto, obviamente tenemos una recopilación de normas enorme, de circulares y comunicaciones, que si alguien está aburrido un día de pandemia puede entrar a www.bcu.gov.uy y divertirse con todos los libros, ¿verdad?, que tienen la recopilación de todas las disposiciones del Banco Central, que son muchísimas en la materia, en todo, ¿verdad? Desde lo que son los ramos, que es bastante reciente, que reordena los ramos de seguros, ¿verdad?, los tipos de coberturas y demás, en base un poco a la nueva ley también. He tenido alumnos del Banco Central, con lo cual creo que también he influido un poco en esto. Y bueno, y evidentemente que va a entrar en vigencia ahora en enero de 2022, ahora no, falta un poco, ¿no? Pero bueno, que ya está, y está, evidentemente, le están dando un tiempo, porque ustedes saben que la reorganización de ramos significa una reorganización técnica también, ¿no? De reservas, de imputaciones, bueno, todas esas cosas que hacen los contadores. Así que bueno, excelente. Yo creo que le han dado un plazo, claro, para que se adapte el mercado a estas nuevas asimilaciones de ramas y diferenciaciones entre distintas coberturas. Excelente, bueno. André. Todas esas medidas definitivamente enmarcadas como a la protección al consumidor, que es finalmente el gran interés del Estado, de que se pueda honrar la palabra, de que se puedan honrar los compromisos por parte de quienes están autorizados para el ejercicio de la actividad aseguradora. Pero en línea también como con esa protección, encuadra uno y encuentra uno que definitivamente el deber de información de parte y parte es fundamental. En el contrato de seguro, pues con el principio de la ubérrima buena fe que nos aplica y nos rige como un principio universal, surge un tema que nos gustaría también conocer,
como tus percepciones y de pronto también la experiencia práctica. Y es el denominado o conocido la declaración del estado del riesgo, en general con los sinónimos o las formas en que se adoptan las diferentes legislaciones. Cuéntanos, André, tú que escribiste tan profundamente del tema, un poco las percepciones y las experiencias prácticas y la jurisprudencia o los conceptos que las entidades allá hayan tenido hasta el momento con lo que ha ocurrido alrededor de la nueva regulación. Bueno, yo te explico una cosa que ha sucedido en este largo proceso que ha tenido la ley. Yo te explico que yo desde que estoy en seguros, estoy desde el 94, desde que se desmonopolizó el mercado, ya hace unos añitos, increíblemente ha pasado el tiempo, siempre se esperaba la ley de seguros, ¿verdad? Y siempre uno espera de una ley de seguros, o sea, más de 25 años esperando la ley, que sea una ley moderna, o sea, que nazca con regulaciones de última generación, digamos así. Pero claro, demoran tanto los trámites legislativos, y hay anteproyectos y proyectos. Me acuerdo que el primer anteproyecto fue de la comisión honoraria que yo integro, ¿verdad? Porque por decreto que uno lo integra, que esta hora no se está reuniendo, pero bueno, se generaba un primer anteproyecto de ley de seguros. Y bueno, y uno ahí ya se planteaba acción directa sí, acción directa no, por ejemplo, un tema, ¿no? Bueno, quedamos con la acción directa no, cuando hoy la corriente va por más que la doctrina, como yo digo, son los vaivenes de la doctrina, ¿no? A favor de la acción directa, no a favor de la acción directa, porque hubo abusos de los terceros, bueno, nuestra ley se optó por una no acción directa, yo a mí me gustaría que hubiera salido con la acción directa, pero en fin, bueno, esto también me pasó con la declaración del riesgo, no es que estoy divagando, ¿verdad? Me pasó lo mismo, ¿verdad? Estábamos llevando adelante en la ley de seguros, en los anteproyectos, ¿verdad? La moderna legislación en la materia, que es, por ejemplo, la legislación española, que diferencia, o incluso la peruana, no me tengo por qué irme a cruzar el charco, como digo yo, ¿no? Podemos ver la legislación peruana, que es una también bastante reciente, del año 2013, principios, que establece cuando existe reticencia o falsa declaración dolosa y no dolosa. No es lo mismo cuando existe intencionalidad, ¿verdad? Y mala fe, en la declaración falsa o en la omisión de, por supuesto, circunstancias que hubieran incidido, siempre no, en la evaluación del riesgo desde el punto de vista del asegurador. Si no, no es una reticencia ni una falsa declaración, ¿verdad? Si yo declaro algo que luego que no hubiera incidido en la decisión del asegurador de contratar en esas condiciones o de no contratar, ¿verdad? Porque hubiera contratado pero con un premio mayor o con otros requisitos de asegurabilidad, ¿verdad? Bueno, si hay intención es un tema. Ahora, si no hay intención, ¿verdad? Dolo o culpa grave puede también llegarse a exigir. No tiene sentido que se siga estableciendo la nulidad absoluta del contrato, como establece en mi artículo que quedó en la ley 46, ¿verdad? Que es el mismo que el 640 del Código de Comercio de 1865. Ahí hubo un lobby, digamos, en el trámite parlamentario, bueno, en fin, creo que más bien del lado de los aseguradores, para que quedara el viejo y querido 640 del Código de Comercio, que es una cosa que está de modé totalmente, porque ¿qué pasa? La tendencia hoy de las legislaciones en materia de seguros son a la subsistencia del contrato de seguro, ¿ah? Que el contrato subsista, porque ¿de qué sirve que se anule el seguro? Se entiende lo que es nulidad, ¿no? Vuelvo al día cero, vuelvo a como si nunca se hubiera celebrado el contrato, ni siquiera es verdad, una rescisión, ni siquiera es una anulabilidad, como se dice ahora, o caducidad, en fin, ¿no? Una nulidad. Entonces, ¿a qué le sirve? El asegurado se queda sin seguro y el asegurador se queda sin cliente, entonces no le sirve a nadie. Entonces, hoy la tendencia es a que subsista el contrato, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, cuando hasta extremos en que las legislaciones establecen que si hay una cláusula abusiva, el juez la puede integrar, si es posible integrar, ¿no? De contrato de seguro. ¿Para qué? Para que el seguro continúe, porque de pronto puede subsistir, si uno subsana esa abusividad de una cláusula, puede subsistir el contrato y el asegurador seguir con su cliente y el asegurado seguir con su seguro. Entonces, esto es lo que dicen las modernas teorías, ¿verdad?, de la declaración del riesgo. La declaración del riesgo, por supuesto, sigue a la vieja usanza de que tiene que ser relevante para el asegurador determinar si verdaderamente hay un desequilibrio, ¿verdad? Si él verdaderamente le hubieran declarado el riesgo como era, él hubiera puesto un premio acorde a ese riesgo y no determinar el desbalance que existe cuando uno omite una información, porque el que conoce el riesgo es el asegurado. El asegurador, como digo yo, no es un investigador, no es el Sherlock Holmes de los riesgos.
Tiene que, obviamente, por eso cada vez hay menos inspecciones, y cada vez porque verdaderamente la buena fe es lo que tiene que primar, el principio de transparencia, como se decía ahora, más modernamente que todavía que buena fe, y eso es lo que tiene que primar. Entonces, cuando hay dolo, sí, cuando hay dolo, derecho de rescisión del asegurador, ¿verdad? Ya no, ni siquiera hablamos de nulidades, además, en las modernas legislaciones, ¿verdad? O en algunas incluso cuando existe culpa grave. Obvio, difícil de probar, ya lo sabes. Pero si no existe dolo ni culpa grave, en algunos casos, tiene que subsistir el contrato. ¿Y qué tiene que hacer el asegurador? Buscar volver a equilibrar ese contrato, ya sea exigiendo un premio acorde al riesgo que verdaderamente asumió, o ya sea pagando la suma asegurada acorde, si existió cimiento, acorde a el riesgo que verdaderamente era y no el que erróneamente se informó. O sea, con esto es lo que dicen a eso es lo que decían los anteproyectos anteriores. Pues no, lo borramos de un plumazo y dejamos el artículo 640 igual, es decir que en caso de falta de declaración o reticencia, que a juicio aún hecha de buena fe, dice, ¿no? Pero conocida del asegurado, con lo cual evidentemente la tiene que conocer, o sea, el tema que está, la reticencia, ¿verdad? La omisión que está de información, la información la debe conocer, o que está falseando, la debe conocer el asegurador, que a juicio de peritos, ¿verdad? Hubiera determinado un cambio del riesgo, ¿verdad? A la hora de contratación, ¿verdad? Diferentes condiciones para el asegurador, no dice con estas palabras, pero es esto, para el asegurador, o hubiera determinado que no celebrara el contrato de seguro. Eso del perito también es una cosa que está bastante pasada de moda, porque el peritaje en materia de seguros es un tema muy difícil, y en materia de declaración del riesgo más. A mí me ha tocado, ya que estamos hablando de experiencias, ser perito, sobre todo perito, me acuerdo de un caso por el juez me nombró perito, yo a raíz de eso hice una gestión ante la Suprema Corte de Justicia que lleva el listado de peritos judiciales, y yo era perito judicial por derecho comercial y abrí un rubro, por lo cual hay que presentar méritos, hay que presentar, ¿no? Es una cantidad de cosas que hay que hacer, para abrir un rubro de perito en derecho de seguros y reaseguros. Bueno, ahí estoy anotada, porque me pareció importante, porque ¿qué pasa? Se pedía información pericial a que era médicos, lo cual es solamente una parte del tema de declaración del riesgo, ¿verdad? Es para ver si realmente hubo, yo qué sé, de la historia clínica algo relacionado, ¿verdad? De pronto al siniestro, o relacionado a la omisión que declaró, pero está toda la parte actuarial y jurídica. O sea, si esa omisión influye en el riesgo o no influye en el riesgo, ¿verdad? Entonces, en los casos en que hay que ver el dolo, bueno, ¿existió dolo o no existió dolo? Entonces, el tema del peritaje es un tema muy complicado, y bueno, nuestra ley lo sigue allí teniendo ahí perito, no define quién es perito. Yo hice esa gestión tratando de que esto se quedara un poco más claro en el Uruguay. Ahora bien, otro tema que tampoco trae este artículo 46 es la relación con el siniestro, ¿no? Que también algunas legislaciones modernas relacionan la reticencia, ¿verdad? La reticencia de información con el siniestro. O sea, si la reticencia no influyó en el siniestro, entonces se debe indemnizar. Esto sí lo trae mi ley para el caso de personas, porque trae un interesante artículo 100 sobre enfermedades preexistentes, determinando que la enfermedad preexistente no es cualquier enfermedad, como se decía antes, que directa o indirectamente influyera en la lesión, no. Ahora tiene que ser, no se puede determinar una enfermedad, una cláusula de enfermedad persistente genérica, o sea, cualquier enfermedad, no. Tiene que ser específica las enfermedades que se determinen como preexistentes. Segundo, tiene que ser una enfermedad persistente diagnosticada, o sea, tiene que estar diagnosticada. Y yo puedo estar enfermo y no saber que estoy enfermo, ¿verdad? Tiene que estar diagnosticada. Y además tiene que estar declarada. Y ahí tenemos una discusión con algunos colegas, porque algunos me dicen, declarada es que se te declaró la enfermedad, o sea, se te presentó la enfermedad. Digo, no puede ser lo mismo, porque sería lo mismo que diagnosticada. Pues obviamente si está diagnosticada, está declarada. Si no, se te presentó la enfermedad y te la diagnosticaron. O sea, y la ley dice diagnosticada o declarada. Y declarada. Entonces, aunque fuera IVO, declarada, para mí es preguntada. Entonces, para mí acá sí, cosa que no hacen la parte de seguros generales, en seguro de personas caemos en lo que se llama la declaración tácita, de la declaración expresa, perdón, del riesgo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto?
que yo tengo que preguntar. Si yo no pregunto en el cuestionario, no puedo después alegar la reticencia, la reticencia, ¿verdad? O la falsa declaración. En materia de seguros de personas. Es una interpretación. Después tenemos un artículo de incontestabilidad, ¿verdad? Un plazo de incontestabilidad del cual después de 3 años no puedo invocar la reticencia, excepto si fuese dolosa, no la puede invocar el asegurador como exclusión de cobertura, pero habla de reticencia, no habla de enfermedad preexistente, pero yo entiendo que incluye la enfermedad preexistente, porque no hay una reticencia mayor en seguro de personas que una reticencia de una enfermedad preexistente. Entonces, para mí el plazo de incontestabilidad también aplica al caso de enfermedades preexistentes. O sea que después de 3 años, el asegurador no va a poder invocar ni la enfermedad preexistente ni ninguna otra reticencia como causal de exclusión de cobertura, salvo que exista dos. Bueno, creo que ahí te resumí todo el panorama. Por suerte que en seguro de personas lo salvamos con este artículo, que me parece que es un artículo de última generación. ¿Por qué? Porque responde a la evolución de la doctrina y de la jurisprudencia en el Uruguay, sobre todo de la jurisprudencia, ¿verdad? En doctrina, bueno, yo en realidad siempre equilibraba esa cláusula con la cláusula de incontestabilidad, de lo que tengo escrito por ahí, para sacarle la abusividad a esas cláusulas de enfermedades preexistentes que eran una bolsa, ¿verdad? Ah, y me olvidé de un dato. Acá también ata, en el caso de enfermedad preexistente, la enfermedad preexistente tiene que tener una causalidad clara con el siniestro. Aquí sí la ata, ¿verdad? Acá sí la relaciona con el siniestro. ¿Verdad? Relaciona lo mismo que hace la parte general con el agravamiento del riesgo. ¿No? Con el agravamiento del riesgo dice que el agravamiento del riesgo tiene que haber provocado el siniestro. Palabra complicada, provocado, porque no es lo mismo que causado. Yo entiendo que provocado podría llegar a ser una concausa o una causa adicional a la causa principal. Pero bueno, espero no haberme entreverado mucho. Lo que quiero que entiendan que en materia de personas, claramente tiene que estar relacionada en forma clara la enfermedad preexistente con el siniestro. Reticencia, como me quedé con el viejo artículo, quedó como un artículo que no pega ni con esto ni con lo que te acabo de decir de agravamiento de riesgo, que también me lo liga con el siniestro. Por eso digo que nos perdimos la oportunidad de tener un moderno artículo 46 sobre declaraciones falsas o reticencias. Muy claro, André. Muy interesante también que finalmente se haya adoptado un avance en estas materias, al menos para los seguros de personas, donde cobran, pues hay que decirlo también en los seguros generales, pero especial relevancia estos temas porque son finalmente los que son más conflictivos, de alguna manera los que generan esa falta de cobertura por una u otra razón. Pero dando continuidad pues ya y como una pregunta final, André, para hacerte, nos has expresado un poco este tema del orden público, ¿cierto? Como una gran característica de la legislación uruguaya, pero atendiendo el contexto económico, político, social de Uruguay, la influencia también argentina, te quisiera hacer esa pregunta de cuáles pueden ser esas características, una o varias, que hacen especial la ley uruguaya de seguros. Bueno, una es esto que, no sé si especial porque esto en las últimas legislaciones, el tema del orden público está presente en todas, ¿no? En casi todas. Está en la chilena, en la peruana, que son las más recientes, digamos, las modificaciones, ¿no? Que existieron de las legislaciones, por ejemplo, en Chile, el título 8 del Código de Comercio, que también es de 2013. Que también son imperativas, o sea, esa es la tendencia que está teniendo, o sea, no creo que sea una característica propia de la legislación uruguaya. Lo que sí me parece interesante que trae la legislación uruguaya es que permite la utilización de medios electrónicos. Por ejemplo, para el perfeccionamiento del contrato, para la entrega de la póliza, porque una característica muy especial y diferente a lo que era nuestra legislación anterior es que ahora el contrato de seguros es consensual, finalmente, porque era solemne en el Uruguay, ¿verdad? Se tenía que tener la póliza emitida y firmada. Incluso algunos decían firmada por ambas partes, yo siempre decía firmada por el asegurador. Obviamente el asegurado, si no la firmaba, igual estaba vigente el contrato, no era abusivo ese contrato, ¿no? Si mañana tenía un siniestro y el asegurador decía, no lo firmaste, entonces no tenés seguro, bueno, no tenía sentido. Entonces, pasa a ser consensual, acorde a la práctica, porque era así, ¿verdad? Uno hacía un seguro y recibía la póliza 3 meses después, pero cuando uno iba al juez, le aplicaba el código, y entonces le aplicaba el código y decía, no, todo lo que pasó hasta acá, que te entregaron la póliza, no existe, entonces era un lío, toda la parte precontractual no servía para nada. Bueno, entonces ha pasado a ser consensual y permite la entrega, ¿verdad?, de las condiciones generales y además por medios electrónicos. Pero claro, dice, medios electrónicos, atentos, que permita constatar el acceso del asegurado o la recepción del asegurado. Entonces, no es que yo le mandé el mail y punto.
Tiene que ser un mail que yo le mande que tenga una manera de constatar que lo recibió la persona, el asegurado. Ustedes saben que eso pasa por el lado de firma digital, firma electrónica, y no avanzada, la básica, ¿verdad? Hay sistemas ahora de firma que no necesitan la firma certificada. Hay maneras de firmar documentos con pines, bueno, ustedes saben que a mí me gusta mucho el tema de tecnología también, en seguro. Hay muchas maneras de llegar a eso, ¿verdad? O constatar el acceso. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a la web del asegurador, pero tengo que constatar que yo entré y tildé o hice un OK. Bueno, eso hoy en Uruguay. Y después dice sujeto a la reglamentación. O sea, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. La reglamentación que va a decir que vas a tener que aplicar tecnología para que esto sea así. No va a decir otra cosa que eso en este sentido. Pero hoy no estamos como en el limbo, ¿verdad? Permite los medios electrónicos siempre que se pueda constatar la recepción o el acceso, ¿verdad?, del asegurado, pero no lo tenemos reglamentado y entonces se están mandando por mail las pólizas y demás. Todavía no tenemos problemas con esto, pero alguien podría llegar a decir. Porque además el asegurador tiene 30 días para mandarle la póliza, ¿verdad? Para mandarle las condiciones, y ya está vigente el contrato, porque es consensual, aún antes de la emisión de la póliza y del pago del premio, dice la ley. Pero ya tenemos vigente el contrato, 30 días para mandar la póliza, ¿no? O para constatar el acceso, todo lo que dijimos. ¿Qué pasa si hay un siniestro ahí en el medio? ¿Verdad? En ese gap. Dice, bueno, y si lo pago no pasa nada. Ahora, si lo excluyo, ¿verdad? Si lo excluyo, y tengo que constatar que tú estabas al tanto de las condiciones generales que establecían la exclusión, papá. Y el asegurado perfectamente te podría decir, yo no recibí nada. Pero ¿cómo no? Si yo, podríamos ir al extremo, yo te lo mandé al mail, o te puse que las podías consultar Perdón, la ley no dice eso. La ley dice que hay que constatar el acceso o la entrega, ¿verdad? O la recepción. Entonces, estamos ahí, ¿verdad? Con futuros problemas de jurisprudencia, que todavía no te puedo decir que tenemos, pero bueno, igual me parece un avance. Igual como digo yo, estas leyes como que nacen viejas, ¿no? Son como Benjamin Button, ¿no? Y nacen viejas, porque claro, el adelanto que me trae es que te puedo mandar la póliza por mail o un medio electrónico. Bueno, no sé, podríamos haber regulado las plataformas tecnológicas, pero bueno, siempre hay tiempo y lo podemos hacer por leyes separadas, ¿verdad? Pero bueno, además, algo jocoso que siempre me parece que para los alumnos aporta es que la ley en el trámite parlamentario, al final, ¿verdad? Ya cuando estaba en el Parlamento, digamos así, ustedes saben que las leyes tienen varias comisiones y bueno, pero cuando ya estaba adentro del Parlamento, le agregaron por medios electrónicos, ¿verdad? Que la póliza podía entregarse por medios electrónicos, siempre que el asegurado cuente con ello. Pero sí, lógico, y si no cuenta con ello, ¿cómo le voy a mandar por medio electrónico? O sea, el agregado no fue muy agregado, ¿no? Si el hombre no tiene mail, nunca se lo voy a poder mandar por mail, en fin, pero bueno, eso lo colocó en varias partes donde dice los medios electrónicos. Pero bueno, eso es una chanza. Yo creo que en definitiva lo que hace la ley de seguros uruguaya es muy a la uruguaya también, ¿no? O sea, largamos la ley está vigente, no tuvo un plazo de carencia, digamos, para ponerse al día, al tono, todo el mercado, como hubo en Chile, que fueron 2 años desde que se modificó, como les decía yo, el título 8 del Código de Comercio, sino que inmediatamente empezó la vigencia. Y bueno, y ahí están todos arreglando las pólizas y demás, por suerte la superintendencia les ha dado plazos y demás, pero tienen plazo para poner al día las pólizas, entregables, y en eso estamos. Yo el año pasado estuve trabajando algunos y demás. Pero ¿qué sucede si yo mañana tengo un siniestro, un problema con un asegurado, y el asegurado tiene un abogado avesado en materia de seguros, y ve, por ejemplo, que el asegurador tiene en su póliza que yo tenía que hacer la denuncia del siniestro en 3 días, cuando la ley me da 5, salvo para automotores, ¿verdad? Bueno, perfecto. Y el asegurador, por ejemplo, dice, te excluyo la cobertura porque me avisaste el día 4. ¿Perdón? Por más que vos tengas tu póliza que no está adaptada a la nueva ley, lo que rige es la ley. Entonces, estamos como en este periodo, ¿verdad?, de adaptación, en la que todavía no hay grandes ruidos, pero que algunas cosas ya están pasando, ¿no? Tengo plazos para el pago del siniestro, tengo plazos para la liquidación de los daños, o sea, plazos que antes eran flexibles, digamos. Ahora son plazos, además hay una aceptación tácita del siniestro, eso también me parece interesante, a los 30 días, ¿verdad? Salvo una suspensión porque falte algún documento esencial, 30 días para decir que acepté el siniestro, si no es una aceptación tácita. Entonces, eso es todo
¿Qué es lo especial? Que todo es una modificación de todo el sistema, digamos, de todo como el funcionamiento que tenía hasta hoy el mercado. ¿Me explico, Jonathan? Es un movimiento de tierra interesante, ¿verdad? Que las compañías están, bueno, adaptándose, y no estamos teniendo todavía mucho lío, porque, bueno, porque todavía no todo el mundo está con la nueva ley, no todo el mundo, ¿verdad?, está todavía al tanto de esto, bueno, en fin, creo que es por eso. Muy Bueno, y bien. acá tienen mi bebé, ¿verdad? Este es mi último libro, que es la ley comentada sobre seguros, que saqué en diciembre, ¿verdad?, del 2019, justo antes de la pandemia, por el cual no he podido llevárselo a nadie de ustedes porque no hemos podido viajar, y los envíos de los libros están más complicados, pero bueno. Muy bien, Pero bueno, qué estoy contenta, maravilloso. evidentemente, por la nueva ley. Fantástico, André. Pues la verdad es que muy interesante y creo que en este ejercicio de observación de lo que pasa en el mundo, en el entorno, uno puede tener la capacidad de prospectiva que tienes. Definitivamente el solo hecho de entender lo que está pasando en otros países, conectarlo con este gran avance que es un hito importantísimo en el derecho de seguros latinoamericano, que es la ley uruguaya, pues definitivamente le permite a uno anticipar cosas que podrían venirse, ¿no? Y en las dinámicas de mercado definitivamente eso se va a reflejar. Pues no, Andrés, yo quería pues nuevamente agradecerte por tu A tiempo, ti. por tus explicaciones tan entretenidas, hasta divertidas en muchos momentos. Espero que todos disfruten también, tanto como yo, este espacio que tuvimos hoy. Y bueno, esperando que siga cuidándose mucho y nos veremos pronto, Dios mediante, ojalá en alguno de estos puntos de encuentro del SILA. Si Dios quiere. Muchas gracias por la Bueno, invitación y mucho ánimo a todos y esperanza. gracias. Fuerza.